La Alta y Baja Edad Media. La línea de tiempo determinada por los investigadores de la antropología y sociología. El estudio del hombre y su desarrollo cultural data un periodo de tiempo desde el siglo IV al XV de nuestra era. El oscurantismo, la Iglesia y la monarquía. Importante síntesis atribuida por el poder al apóstol Pablo, quien en el relato del Evangelio de Mateo se describe el mandato de Jesús de apacienta mis ovejas. El libro de los Hechos de los Apóstoles también describe esa primacia del poder que se otorgaba a Pedro, que generó una disputa que fue superada gracias al criterio del resucitado. Oscurantismo, tiempo de cruzadas. Los fieles que predicaban la religión de Mahoma conquistaron un vasto territorio europeo. El noticierismo oral, forma idónea de comunicarse con este periodo, vía directa de poder y pueblo. Monarquía, poderes feudales con el eclesiástico establecen dominio sobre la sociedad medieval. Oscurantismo, tiempo de formas de comunicación oral, manuscrita y alternativas, los primeros libros. Uno de los principales factores del desarrollo de la Baja Edad Media tiene que ver con el crecimiento de las ciudades. El hombre abandonaba el campo para mejorar el marco físico de los habitantes, el mismo que se reducía en el sistema feudal. El desarrollo del correo. Para el periodista español José Altabella, considerado como uno de los primeros profesores de historia de la comunicación, el servicio de noticias de la Baja Edad Media se da por fuerzas sociales, los dignatorios y los claustros universitarios. El manuscrito. En toda Europea se comenzó a vivir tiempos de renovación, no solo porque los mercaderes impulsaron el noticierismo comercial manuscrito, sino porque fomentó la propaganda política. El desarrollo de la era de la escritura. La era de la escritura empezó hace unos 4000 años antes de Cristo en ciudades antiguas de Mesopotamia y Egipto. Pero el sistema pictográfico de los egipcios, así como la escritura china actual, asociaba a cada símbolo una idea, cosa o concepto particular, lo que complicaba demasiado su comprensión. Historia del alfabeto. La historia del alfabeto comienza en el antiguo Egipto, más de un milenio después de haber comenzado la historia de la escritura. El primer alfabeto formal surgió hace 3000 años antes de Cristo para representar el lenguaje de los trabajadores semitas en Egipto y se gestó a partir de los principios alfabéticos contenidos en los jeroglíficos egipcios. El papel y la tinta. Para llegar al papel, el hombre utilizó cientos de elementos para la tarea de escribir. En los primeros momentos se grababa sobre piedra, lo cual generó doble trabajo, la laboriosidad de su esculpido y dificultad en su traslado. Se atribuye la invención de la tinta a los chinos, quienes la inventaron unos 2500 años antes de Cristo. Las primeras tintas estaban hechas con tinturas vegetales naturales. Antigua Roma. La democracia romana era similar a la ateniense. Concedió a veces la ciudadanía a quienes no eran de origen romano. Resurgimiento de un espíritu de libertad basado en los principios griegos y romanos. Antigua Grecia. Democracia ateniense. Nombre del sistema político democrático desarrollado en la ciudad polis, griega de Atenea. Grecia, considerada cuna de las crónicas de viajes, guerras o reportes. El Imperio Romano. Fue el tercer periodo de civilización romana en la Antigüedad clásica, posterior a la República Romana, caracterizada por una forma de gobierno autocrática.
El nacimiento de su imperio viene precedido por la expansión de su capital, Roma. Antecedentes más remotos del periódico. El acta diurna, traducido del latín en el sentido de actas diarias o registros públicos diarios, eran los avisos públicos diarios que se publicaban en ciertos lugares públicos en la antigua Roma. Estos avisos mantenían a los antiguos habitantes de Roma al día con los acontecimientos que iban sucediendo. Por otra parte, la imprenta llegó a Inglaterra a fines del siglo XV, pero no fue sino hasta el año 1621 cuando comenzaron a aparecer los demás antiguos antecedentes del periódico. El Renacimiento y su legado comunicacional. Surge el hombre Vitruvio de las manos de Leonardo da Vinci, imagen representativa del Renacimiento, conocida por su expresión como la puerta de la modernidad. Proyectó al ser humano como el centro del universo, capaz de crear una pasión por las artes y las ciencias. Esto se desarrolló en los siglos XV y XVI, en varias ciudades de Italia, de Países Bajos y de Portugal. El humanismo, en el sentido amplio, significa valorar al ser humano y la condición humana. En este sentido, está relacionado con la generosidad, la compasión y la preocupación por la valoración de los atributos y las relaciones humanas. La imprenta. Johann Gutenberg inventó la imprenta moderna a mediados del siglo XIV, mientras que por otro lado, el primer periódico se puede considerar que el primer periódico o la primera publicación periodística impresa tuvo lugar en Viena en el año 1529. La- El Nuevo Mundo. El Nuevo Mundo es uno de los nombres históricos con que los europeos han denominado al continente americano, desde finales del siglo XV, como consecuencia de la colonización de América, en 1492 por parte de los españoles. El adjetivo nuevo se emplea para distinguirlo del viejo mundo. Colón, quien lo descubre.